Sin silla y bajo amenaza, gremios y advertencias de Diosdado Cabello marcan el inicio del diálogo. Libertad a medias y un daño irreversible. La trágica muerte del preso político uruguayo José Breijo. Adiós al cambio. Petro deja la presidencia de Colombia entre promesas incumplidas y viejas sombras. Los hechos mandan y la actualidad no da tregua. Bienvenidos a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela de este jueves 6 de agosto de 2026. Soy Génesis Pérez y desde ya analizamos los acontecimientos que sacuden a la nación y al mundo. Vamos con la información. La esperada mesa de negociaciones entre la Asamblea 2015 y chavismo se instaló en un ambiente de presiones por los gremios que exigen estar en las conversaciones y amenazas del ministro del Interior Diosdado Cabello. El proceso, que promete conducir el país a la democracia, nace rodeado de protestas e intimidaciones. Quique Frías nos amplía los detalles. A puertas cerradas y en la sede legislativa improvisada de La Carlota en Caracas se instaló el diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, con su hermano Jorge Rodríguez al frente de las conversaciones. La mesa nace en un ambiente esperanzador, mas no distendido. Afuera, sectores sindicales y gremios manifestaron presionando para que en estas conversaciones estén presentes los problemas reales y los representantes de los grupos sociales afectados. Ampliar la mesa, incorporar muchos sectores, una seña que lo que quieren es una dilación. Aquí lo concreto es una elección presidencial para que nosotros, los trabajadores venezolanos, podamos sentarnos con ese nuevo presidente y decidir sobre los salarios y pensiones y el futuro de los trabajadores. Y además de las presiones, amenazas. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la noche anterior a la instalación de la mesa transicional, dejó varios recados amenazantes contra los representantes de la oposición en las conversaciones. El llamado zar de la represión deja ver que el arranque del diálogo no elimina la intimidación política. No daré nombres públicamente para evitarles el espectáculo de victimización que montan cada vez que alguien los expone. Pero que no se equivoquen, están plenamente identificados. Ambas delegaciones, tanto la de la AN 2015 como la del chavismo, han apostado al hermetismo. Los representantes opositores encabezados por Tinora Figuera solamente han interactuado y adelantado información del proceso a los activistas políticos y creadores de contenido Jesús González y Miguel Alejandro Herrera, también conocido como Kilómetro. Acabamos de desayunar con nuestros amigos de la Asamblea Nacional de 2015. Sí. Porque quieren que esto salga bien, no están dando declaraciones por ahora. Alejándose de las críticas contra estos nuevos intentos negociadores, el dirigente político Juan Pablo Guanipa dejó claro cada punto que desde la plataforma unitaria exigen se hable en estas conversaciones. Que se respete el espíritu de lo sucedido el 28 de julio del año 2024, cuando los venezolanos votamos de forma masiva por Edmundo González Urrutia y apoyamos el liderazgo de María Corina Machado. Elecciones presidenciales lo más pronto posible con María Corina Machado como candidata. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, expresó su satisfacción por el inicio de esta hoja de ruta y dejó caer los 3 puntos iniciales bajo los cuales se debe regir y los objetivos claros que se deben perseguir. Aplaudimos los esfuerzos destinados a atender las necesidades urgentes de las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio, alcanzar la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica. Con retrasos, pero la negociación ya empezó y con la responsabilidad de abrir paso a un gran proceso de transición que enrumbe a Venezuela hacia la democracia. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Si la mesa de diálogo pudiera incorporar un representante de la ciudadanía, ¿qué sector debería ocupar esa silla y por qué? Comenzamos con Ángel Hernández, quien afirma: representación. No se puede dialogar con los que siempre se han burlado de las negociaciones. Mientras que Orlando Betancourt piensa que debe ser el sector de los rectores de las universidades autónomas. Seguimos con Francisco Guevara, quien cree se deben integrar la doctora Rosa Mármol León o el doctor Perkins, tienen la capacidad jurídica, moral y política para representar al pueblo y los únicos que enfrentan al régimen con claridad. La Asamblea del 2015 no tiene credibilidad. Y concluimos con Omar Baptista, quien opina que la persona ideal para representar en la mesa de negociación a la mayoría de los venezolanos es la señora María Corina Machado.
tiene un respaldo de 10 millones de venezolanos. Eso es lo que quiere el pueblo. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Tenía 72 años, estaba gravemente enfermo y la casa por cárcel llegó cuando el daño ya era irreversible. La muerte del uruguayo José Breijo, el preso político número 31, fallecido bajo custodia del Estado, revive la preocupación por los 40 extranjeros que aún permanecen detenidos en Venezuela. María José Prado con el informe. José Ricardo Breijo no llegó a recuperar su libertad. El ciudadano uruguayo falleció este 5 de agosto a los 72 años, semanas después de que le otorgaran casa por cárcel por el grave deterioro de su salud. Había permanecido recluido en Tocuyito desde 2023, acusado de terrorismo y traición a la patria, cargos que organizaciones de derechos humanos calificaron como arbitrarios. Con su fallecimiento ya son 31 los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado venezolano, según el registro de justicia Encuentro y Perdón. Y nosotros queremos reflejar que hasta su último aliento a José Breijo, los tribunales, el propio fiscal general Larry Daboe, Cariglia Rodríguez, presidente del TCJ, le negaron su libertad. Él estaba en casa por cárcel después de pasar un momento muy difícil donde estuvo 19 días hospitalizado. La prisión terminó consumiendo su salud. Breijo pasó de pesar 120 a 62 kilos por la desnutrición y la falta de atención médica denunciadas por sus allegados. Su caso también aumenta la preocupación por los 40 presos políticos extranjeros que siguen detenidos en Venezuela, de un total de 382 detenidos según Foro Penal. Entre ellos está el abogado argentino Germán Giuliani, cuya defensa ha alertado sobre el deterioro de su salud, una situación que también podría afectar a los otros detenidos. Desde el 3 de enero, varios presos políticos extranjeros han sido liberados y repatriados a sus países. La muerte de Breijo ocurre pocos meses después de la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Ya de regreso a su país, denunció a Nicolás Maduro y a otros funcionarios ante la justicia argentina por las presuntas torturas y violaciones a sus derechos humanos sufridas durante los 448 días que permaneció detenido. Ahora el fallecimiento del ciudadano uruguayo vuelve a reflejar que las denuncias sobre las condiciones de reclusión y la atención médica a los presos políticos siguen acumulándose, especialmente en el caso de los extranjeros que permanecen bajo custodia del Estado venezolano. Las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de Maiquetía fueron reanudadas tras los 2 terremotos del 24 de junio que lo dejaron colapsado en medio de discusiones sobre la capacidad aeroportuaria del país y la necesidad de ampliar otros terminales aéreos. Juliana Palmar nos amplía. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía recibió su primer vuelo de carga procedente de Panamá, marcando el inicio de la reactivación operativa del principal terminal aéreo del país, tras los terremotos del 24 de junio, que lo dejaron colapsado. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, aseguró que este reinicio representa la primera fase de recuperación del aeropuerto, luego de semanas de trabajos ejecutados por equipos técnicos nacionales con apoyo internacional encabezado por Estados Unidos. Este paso de importante beneficio para las actividades logísticas de nuestro país se suma a todas las labores que día a día y sin descanso realizan los equipos del Ministerio para el Transporte y todos sus entes en conjunto con el Gobierno Nacional para garantizar el bienestar de todos los venezolanos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos extendió hasta el 3 de noviembre el cierre de una de las pistas principales y de varias calles de rodaje por los trabajos de rehabilitación tras los terremotos, mientras las otras 2 pistas permanecen operativas. En este contexto, el diputado Antonio Ecarri propuso ampliar la capacidad de los aeropuertos de Palo Negro en Aragua y Arturo Michelena en Valencia, al considerar que el país no debe depender de una sola terminal aérea para sus operaciones internacionales y logísticas. Iniciaremos el proceso municipal para promover la construcción del Aeropuerto Internacional Libertadores de América de Palo Negro. Vamos a firmar hoy un convenio de cooperación institucional entre la Alcaldía del Municipio Libertador, el Consejo Municipal del Municipio Libertador y además el Grupo de Amistad Parlamentario Estados Unidos-Venezuela. Y lo haremos para promover una obra de desarrollo. Contamos con la licencia OFAC GL60 de fecha del 25 de junio del 26
para obras de reconstrucción en ocasión del terremoto. Paralelamente, Garcés informó que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura ha realizado más de 32.000 inspecciones en los 7 estados afectados por la emergencia sísmica. A la vez que continúa la recuperación de Maiquetía y el debate sobre fortalecer otros aeropuertos del país, las autoridades prevén iniciar entre el 17 y el 21 de agosto las pruebas operativas de un terminal de campaña instalado en Carpas, desde donde se espera reactivar gradualmente los vuelos comerciales de Maiquetía. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La economía venezolana no para de adaptarse a los cambios del mercado. Con la llegada de la tarjeta Binance, los criptoactivos se convierten en un escudo financiero para la supervivencia diaria del poder adquisitivo de los ciudadanos. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. En una economía donde el bolívar pierde valor con rapidez y la moneda americana domina buena parte de las transacciones, las criptomonedas comienzan a ganar aún más relevancia. Binance anunció el despliegue de su tarjeta para Venezuela, una herramienta que permitirá pagar directamente con activos digitales, especialmente con stablecoins vinculadas al dólar. Durante años, miles de personas han utilizado plataformas de criptomonedas para recibir remesas, cobrar trabajos desde el exterior o resguardar sus ahorros frente a la inflación. Ahora, esos mismos fondos podrán utilizarse para hacer compras sin necesidad de convertirlos previamente a bolívares, simplificando el proceso de pago. Es un avance más, pero sin embargo no es la solución según la cultura del venezolano, quien tiene cuenta abierta en una cantidad de por ciento, 14% probablemente en Estados Unidos, y así, de una u otra manera, esa es la realidad financiera del país. El dólar subió un 20% en julio, según el Banco Central, y en un país donde los precios se ajustan al tipo de cambio, la volatilidad tiene un peso directo sobre el presupuesto familiar. En ese contexto, ahorrar y pagar con una moneda digital estable puede frenar la pérdida del valor del dinero. El beneficio se extiende a quienes reciben ingresos del exterior, que accederían a esos recursos de forma más directa sin pasar por varios procesos de conversión. La llegada de Binance a Venezuela permite la participación de un sector que conoce, que maneja, que está familiarizado con las criptomonedas y con todo el mundo digital. Realmente, hasta que no se abra el crédito completo en Venezuela, en bolívares, no se disminuya el encaje legal, no va a crecer, no va el venezolano a retomar una manera activa de financiamiento. La tarjeta Binance llegará a un mercado donde las criptomonedas ya forman parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos. Más que introducir una nueva forma de pago, reflejará cómo la economía del país continúa adaptándose a la inflación y a la búsqueda constante de mecanismos para proteger el poder de compra. Tras 25 años de discursos antiimperialistas del chavismo gobernante, la izquierda venezolana es ahora parte de la población indignada con el giro de rumbo y la extrema cercanía a Estados Unidos. Durante años, como vicepresidenta o en otros roles en los gobiernos chavistas en el poder desde 1999, Delcy Rodríguez acusó a Washington de atacar la soberanía venezolana a través de sanciones económicas y del robo y despojo de activos venezolanos en el país del norte. Paradójicamente, ahora Rodríguez es aliada de Trump, lo que ha originado molestias en el chavismo originario. Veamos. Militantes de esta corriente política se manifestaron el martes en Caracas para expresar su indignación por el cambio de rumbo y el acercamiento de Venezuela a Washington, tras 25 años de discursos antiimperialistas del chavismo en el poder. Indistintamente de la ideología que muchos profesemos, resulta que el día de hoy los venezolanos y venezolanas criticamos esa mesa. Y la criticamos y la denunciamos porque sencillamente sabemos que es para dar continuidad a la agenda que tiene Marco Rubio que ejecutar. Y los que están sentados allí van para eso directamente. Van a ejecutar esa agenda, que es una agenda que va en contra de los intereses del pueblo venezolano. Y es por eso que nosotros le hablamos al pueblo venezolano.
El presidente estadounidense Donald Trump asegura que Estados Unidos dirige Venezuela y hasta sugirió en su red social Truth Social que podría convertirse en el estado número 51 del país. Según el New York Times, Delcy Rodríguez y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio intercambian regularmente mensajes en español por WhatsApp, selfies incluidos, y en Caracas no se toma ninguna decisión gubernamental importante sin consultar antes con Washington. Los venezolanos más izquierdistas no perdonan el giro de 180 grados del gobierno chavista. ¿Cómo es posible de que aquí el imperialismo esté hoy en día, Donald Trump esté aquí metiendo la bota y resulta que los salarios sean los mismos, que los pensionados estén cobrando, en pocas palabras, una guerra, un bono de guerra, cuando en realidad no es la pensión adecuada para los pensionados? Eso es lo que estamos denunciando. El fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro se enfrentaron a Washington y se aliaron con Cuba, Irán y China. Aplicaron una fuerte intervención del Estado en la economía e implementaron amplios programas sociales. Ahora Trump alaba frecuentemente el trabajo de Rodríguez. En estos meses, bajo presión de Washington, la presidenta suspendió los envíos de petróleo a Cuba y ya tuvo un roce diplomático con Irán. También reanudó relaciones con los gobiernos de derecha de Perú y Chile. La opositora venezolana Dinora Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España para encabezar la primera ronda de negociaciones con el gobierno interino para alcanzar una transición política. La gran ausente en la mesa es la principal líder de oposición de Venezuela, María Corina Machado, en el exilio desde diciembre e impedida de volver a su país. María Corina Machado ha tenido una política completamente arrastrada con Donald Trump, entregándole el Premio Nobel de la Paz, reivindicándolo como quien iba a dar procesos de libertad en Venezuela, y lo que hubo fue un brutal bombardeo, lo que hubo fue un secuestro de Nicolás Maduro y al mismo tiempo la imposición de Estados Unidos en el país, que hoy se encuentra manejando los recursos del Estado. Las expresiones de descontento ocurren poco después de los 2 terremotos del 24 de junio que dejaron más de 6.000 fallecidos. La población debió abocarse a rescatar personas y a sacar cuerpos de los escombros y no dudará, según los manifestantes, en golpear en las urnas a un gobierno que no respondió a la emergencia. Consignas que deben unir a todo nuestro pueblo. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy están marcando la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Gustavo Petro se va de la presidencia de Colombia, dejando un país con profundas desigualdades. Este viernes 7 de agosto, Gustavo Petro deja la presidencia de Colombia luego de 4 años de un gobierno que prometió cambios profundos, pero que al final deja a una nación con profundas desigualdades. Llegó con una promesa enorme, la de construir un nuevo país, y aunque Colombia ha vivido cambios significativos, sigue teniendo graves problemas de ilegalidad, tráfico y violencia. Petrolera Maurel & Prom espera una recuperación progresiva de las exportaciones de crudo venezolano. La petrolera francesa Maurel & Prom señaló que espera una recuperación progresiva de las exportaciones petroleras venezolanas durante lo que resta del año, informó Reuters. Sin embargo, reconoció que todavía existen factores de incertidumbre sobre el ritmo de recuperación de la producción en el país sudamericano. También reportó un fuerte incremento en sus resultados financieros en el primer semestre del 2026, impulsado por el alza de los precios internacionales del crudo. Trump desmiente supuesto agotamiento de municiones y asegura que Estados Unidos está fabricando enormes cantidades. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos posee suficientes municiones tras los informes sobre el agotamiento de las reservas del Pentágono. Estados Unidos posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Además, se fabrican y envían grandes cantidades a Estados Unidos según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas en la historia de nuestro país, publicó Trump en Truth Social. De esta manera cerramos el recorrido informativo.